más, ya que, bueno, hoy tengo algo de tiempo, vamos a hacer algunas cosas, adelantaros y poder hablar de un cómic que me gusta mucho. Y ahora es cuando os va a sorprender, porque estoy hablando de esto. Rosas que nacen del pandemonio. Ahora vamos a algo curioso, es un shoujo, ¿de acuerdo? Es el típico manga se supone que es el estilo o la clase de manga para chicas, que eso está superado muchísimo porque hay shoujos que ya no son para chicas, son para todos los públicos y de hecho pueden ser muy adultos como cualquier seinen. El shoujo es un poco lo que salieron con diferencia con el shonen, luego sale el yosei, que es un poco la diferencia con el geikiga, ¿vale? Todo esto, los japoneses acaban siempre, empezaban todos sus, digámoslo así, estilos, pues pensando en literalmente el público masculino y luego empezó a llegar el femenino y otros estilos por edad, empezaron un poquito a cambiar estas cosas. Pero vamos a empezar con esto. Además voy a tener que elevarlo un poco al ser un manga, si no es muy pequeñito, pero vamos primero a ver, no quiero que os engañe el dibujo ni el estilo. Me encanta que aquí Fandogamia se han marcado algo maravilloso que es mantener lo que es un estilo de shoujo, ¿vale? Muy femenino. El dibujo os puede hacer más o menos gracia, son formas muy simples. De hecho, para que lo entendáis, la autora llevaba 30 años sin dibujar, era una autora de shoujo y se metió en esto, hacía algunos fanzines, cosillas así. La historia, como veis, aquí no hay amor. Seguramente veréis un montón de cosas que os van a llamar la atención porque hay un montón de mesas de dibujo, porque hay un montón de gente dibujando. No hay acción, hay muchos recursos de manga, los tenemos. Muchos recursos, sobre todo del shoujo, estos momentos maravillosos de... Me encantan los momentos de situación, de emoción. Los japoneses son muy expertos en estas cosas. También la exageración, el humor. Pero ¿por qué quiero hablar de este cómic? Quiero hablar de este cómic porque es uno de estos cómics. Siempre hay cómics, hay libros que hablan sobre cómics, libros más académicos, digámoslo así, que hablan sobre cómo hacer cómics, historia del cómic, bla, 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 bla. Luego hay cómics o libros en formato de cómic, como la revolución de los cómics para que lo entendamos, de Scott McCloud, que habla sobre cómo hacer cómics. Rosas que nacen del pandemonio es un manga que cuenta la historia de cómo se hacía más bien, se hace manga, porque hablamos de los 70. Es muy bueno. De hecho, aparte de todas las autoras que nombra de manga, que aquí son desconocidas, en su mayoría pues no las conocemos. Yo, quitando si no tuviera tengo un par de enciclopedias por ahí donde aparecen. O sea, algunos no me he tenido que consultarlos porque yo no me acordaba. Y de hecho, la mayoría, no voy a mentir. La gracia de todo esto es que el cómic trata de una autora que llegó a mangaka, que se dice, a hacer sus propios cómics, sus propios mangas. Soy yo, claro, es lo que hay. Pero tuvo una vida muy larga, estuvo mucho tiempo de asistente. Siempre hemos hablado de que los mangas tienen un montón de asistentes, el trabajazo que da, el cansancio y todo esto. Aquí tenéis un ejemplo muy suave, porque está muy suavizado, porque es de recuerdo, con 30 años, es sollo, es diferente. Pero también se ven las típicas presiones de las fechas de salida, el tener que dormir, que salen muchos momentos en los que tenían tanto trabajo que dormían en la misma mesa, comer como podían, todos esos trucos. Lo ve de un lado muy positivo, ¿vale? Es muy visto desde, digamos, la nostalgia y el romanticismo del asunto. Pero cuando acabes de leerte os vais a dar cuenta de que hay mucha mala leche. Y habla mucho de la industria. No mala leche en plan, joder, voy a pegarle las hostias a la industria. No. Porque te das cuenta que esta mujer trabajó en una época en la que estaban muy jodidas y ella estaba feliz porque estaban haciendo algo que les encantaba y les apasionaba. ¿De acuerdo? Pero eso no mejoraba la situación. Muchas de ellas pues cobraban muy poco y la misma autora lo que ocurrió es tuvo hijos y básicamente dejó el manga, dejó de dibujar, de hacer... porque la familia se interponía, ¿vale? Porque había más dinero en otros sitios, cualquier otro empleo les funciona mejor. Ocurre muy a menudo. De hecho, para que lo entendáis, incluso mangakas masculinos hombres lo dejan. Este Rosas que nacen del pandemonio, crónica de un asistente de manga Shoujo en los 70, os habla mucho de todo ese trabajo. Aparte de algunas... No te habla de técnicas de dibujo, pero sí que más o menos tienes un poquito de familiaridad con el dibujo, con tintas, tramas y todo esto. Hay cosas muy curiosas. Es muy divertido, muy ameno y el tono, ya os lo digo, es muy de nostalgia de esa época en la que funcionaba, mucho recuerdo, mucha autora y también ves cómo funciona la industria. Los autores necesitan un montón de asistentes para acabar. Hay un momento dado en uno de los capítulos que cuenta como una de las autoras tenía 150 o 170 páginas que hacer en un mes. O sea, imaginad, o sea, en sus buenos tiempos ni Sal Buscema, ni Rom Lim, ni Jack Kirby hacía 170 páginas en un mes. ¿Vale? Nadie en la industria americana. Europea ya ni te cuento lo lejos que está. O sea, lo único que podías tener, pues quizás en Inglaterra, que se podían estar haciendo algunas páginas semanales, pues 4, 5, 8 máximo. O sea, hablamos de
32, 40 páginas mensuales. Los locos americanos, os Agustina puede estar en varias series. O Romlin, quizá máximo, con suerte te hacían 60. 60 páginas aboceteadas muchas, que luego tenía que tintar otro y tal y cual. Aquí hablamos de dibujo y tinta, o sea, guión, dibujo, tinta de una sola persona. Estamos hablando de 150, un tomo entero. Por eso digo que hay esa mala leche de ver cómo funciona lo que es el mundo del manga. Está muy bien, ¿vale? No os diré que sea un complemento perfecto a cualquier otra cosa que tengáis de cómic, pero yo me lo compraría si os interesa ver cómo funciona el manga. Yo creo que es más suave, más nostálgico y gracioso. El dibujo, como ves, es un sollo, ¿vale? Es un dibujo muy poco definido, con los rasgos, muy personajes estereotipados, por el pelo, la ropa va definiéndose, pero se lee muy bien. Es muy divertido y hay una cosa que me encanta. Os digo, aparte de las historias más o menos japonesas de honor, de hacer, la hermandad que existía entre ellas, entre las asistentes, que se pasaban entre ellas lo que es todo el tema de trabajo. Y sobre todo al final del tomo, cuando hay una reunión aquí de asistentas que estaban comentando que las nuevas asistentas, pues oye, decía que en mi casa, por ejemplo, como es digital, las asistentas trabajan en sus casas. Le decía, oye, nosotras, pues aún nos pasó porque no nos murió ninguna. Recuerdo una vez que dormí 24 horas del tirón después de trabajar. Porque el pandemonio, que viene aquí, el nombre de las rosas que hacen del pandemonio es porque el pandemonio es como en algún momento dado, las trabajadoras de este tipo, las asistentas y las mangakas, en un momento dado llamaban a la línea final, faltan 3 días, en 3 días hay que hacer 100 páginas. Pues aquí montaban un pandemonio, que es lo que llamaban, todas en una habitación o en varias habitaciones, de una pasaba todas las stories rápidamente a las otras que iban acabando todos los fondos, era todo a saco. Se pegaban ahí pues 20 horas seguidas, dormían 2 o 3 horas, se levantaban y seguían así, le llamaban el pandemonio, de ahí viene el nombre. Ya digo que Nami Sasou, yo no la conocía. De ahí viene, también hay que decir que muchísimos autores de shoujo aquí en España no han llegado ni de casualidad. Y conocemos algunas otras porque ahora va llegando alguna cosilla. Si tenéis alguna enciclopedia como las que he enseñado alguna vez de manga, de los 100 autores manga, de todo esto, algunas aparecen y podéis localizarlas y ver las obras. Pero ya os digo que es una obra que tiene nostalgia, pero también un poco, también hay un poco de rencorcillo al hecho de que era un trabajo diferente. Pero no cuenta el punto de cómo lo dejó y cuando volvió para hacer esto, ¿vale? Todo ese impasse lo deja. ¿Por qué? Porque es su vida personal. La idea es su vida como con el manga. Y la verdad es que funciona. Es muy divertido. Fandogamia, la que es una cosa muy chula. Que yo creo que si os interesa el manga un poco y la historia, ya sea soy yo o no soy yo, es una compra muy interesante, ¿eh? Además, ¿qué queréis que os diga? Pues es que es divertido.